este señor era el que decía que él era muy astuto, ¿no? Y daba lecciones a los demás. Pero claro, como siga con estas astucias, pues aquello va a acabar como el Rosario de la Aurora. ¿Cómo se reconducirá eso? Yo no le veo una vía, a corto plazo, no le veo una salida digna para Cataluña y digna para España. Yo creo que va a ser traumática, lamentablemente, para todos. Todos vamos a perder mucho, quizás unos más que otros, pero que todos vamos a perder. La situación que se vive en Cataluña hace que el futuro se barrunte francamente negro. Desde el PP así lo vaticinan, así como Ortega Lara, uno de los pocos referentes morales que quedan en España. Desgranamos ya las 5 W, empezamos con el qué. Y es que el Partido Popular endurece su mensaje contra los que alteran la estabilidad. Si su portavoz augura adelanto electoral en Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno asegura que nadie, por muy antisistema que sea, está por encima de la ley. Un claro y directo mensaje a los nacionalistas de Junts pel Sí que se plantean gobernar con la CUP en este proceso separatista. Vamos ya con el cuándo. Una amenaza del gobierno que tendría credibilidad si no hubiera permitido que los separatistas se hubieran saltado la ley recurrentemente en los últimos años. Pero ahora, en época electoral, hay que sacar el látigo contra los radicales. La figura de quién es importante, sin duda que es el Partido Popular. Está en plena precampaña. Tiene poco margen para dar la vuelta a lo que dicen la mayoría de las encuestas. ¿Qué dicen? Lo siguiente, que sigue cayendo frente al ascenso de otras formaciones políticas. Para muestra, un botón. El sondeo publicado hoy por El País, que asegura que en las próximas elecciones generales, Ciudadanos sería la fuerza más votada en la Comunidad Valenciana tradicional, feudo del Partido Popular. Los populares quedarían en tercer lugar, incluso por detrás del PSOE. Ante esta situación, podemos aventurar la estrategia de los populares en las próximas semanas. Endurecer su discurso, más presencia pública de sus dirigentes, con la vicepresidenta a la cabeza. Desdeñar a Ciudadanos, situándolo en la izquierda junto al Partido Socialista. Y si la economía lo permite, seguir vendiendo las mejoras de nuestras cuentas públicas. Podemos decir, por tanto, que el Partido Popular han saltado las alarmas por las encuestas y por ello está cambiando su discurso. Editorial de Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo. Si han saltado las alarmas en el PP, lo cierto es que parecen no escucharlas. Hace muchos años que lo que vaticinan la encuesta de Metroscopia en Valencia viene gestándose en toda España en los 3 fuegos en los que el PP calienta los pucheros de su derrota: la crisis, la corrupción y su débil, famélica defensa de la unidad de España. He ahí lo que ha hecho en Cataluña y he ahí a Arantxa Quiroga en el País Vasco. Por eso Ciudadanos adelanta al PP nada menos que en uno de los tradicionales bastiones electorales del Partido Popular, Valencia. A Ciudadanos le basta con mostrar su hoja de servicios en Cataluña para ganar. Lo malo es que al PP también le basta mostrar su hoja de servicios en Cataluña para que Ciudadanos le adelante. ¿Solo en Valencia? Volkswagen garantiza que pese a la crisis en la que está inmersa y los recortes que debe llevar a cabo, va a mantener intactas las inversiones que tiene previstas en España. Palabras del ministro de Industria, José Manuel Soria, quien ha asegurado que el presidente de la compañía alemana le aseguró que mantendrán los 3.200 millones de euros anunciados por la compañía para la planta de SEAT en Martorell y los de 1.000 millones para la factoría de Navarra. Y me confirmó que el programa de inversiones previsto para España no tiene ningún tipo de alteración y por tanto se va a llevar a cabo. Novena sesión del juicio contra la niña Assumpta Basterra, asesinada hace 2 años en condiciones todavía desconocidas. En la jornada de hoy, la defensa de Rosario Porto ha llamado a declarar a una reclusa que pasó 9 meses con la acusada y esta ha declarado el absoluto abatimiento de la madre por la muerte de su hija. En paralelo, la psiquiatra que años antes, en 2009, atendió a Porto, ha asegurado que en aquella época tenía ganas de morir. Es una paciente que viene acompañada de su esposo en un estado de ansiedad, angustia, tristeza y con deseos de morir.
El próximo lunes se celebra el Día de la Hispanidad. Hace 523 años que se descubrió América, una fecha trascendental, ya que a partir de esa fecha se inició el contacto entre Europa y América, que culminó con el llamado encuentro de dos mundos. Hablaremos con el experto militar Guillermo Rocafort para hacer historia y analizar el estado de nuestro ejército a día de hoy. Es viernes, nuestra compañera María Durán nos traerá los estrenos de cine más relevantes. Destaca sin lugar a dudas la película Pan, el inicio de las aventuras del niño que nunca crece y su desembarco en el país de nunca jamás. Destaca en el papel de Barba Negra el actor Hugh Jackman. De Peter Pan a Chanel vamos a conocer la colección de esta marca para la temporada de primavera 2016 con una imponente puesta en escena. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya tenemos el 11 de la selección española en el partido que comienza en unos minutos. En 40 minutos exactamente, en Logroño, en La Rioja, en Las Gaunas, ese mítico estadio, juega la selección española y ya tenemos 11, como decías Gonzalo. Sale de inicio Casillas a la portería, a la izquierda Jordi Alba, pareja de centrales Piqué, Bartra, Juanfran de la derecha, en el centro del campo 3 futbolistas, Busquets, Ses y Cazorla, con 3 delanteros, Morata, Pedro y Silva. Del Bosque sigue confiando en Casillas, en Morata arriba y en Piqué. Habrá que ver cómo le reciben, con pitos o no. En el tiempo de deportes ampliaremos información y también sabremos la enigmática foto que ha subido hoy Leo Messi. Giro electoral en la Comunidad Valenciana con importantes connotaciones a nivel nacional. Según el periódico El País, si hoy se celebrasen elecciones generales, Ciudadanos sería la fuerza más votada en esta zona levantina. La Comunidad Valenciana aporta 33 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Ciudadanos se llevaría, como ven en sus pantallas, 10 escaños, 9 los socialistas y 8 el Partido Popular. Podemos, por su parte, llegaría hasta los 5 diputados. Otra de las grandes formaciones a nivel nacional, el Partido Socialista, ha presentado hoy un lavado de cara en su logo. Los socialistas recuperan el puño y la rosa para presentarse a las elecciones generales. Vuelve el logo clásico, difuminado en las últimas elecciones autonómicas y locales y sustituido, recordamos, hace 2 años, en todos sus actos por el lema socialistas, con una rosa muy diferente a la clásica, que dio lugar incluso a chanzas, ya que algunos no veían una flor, sino que veían una alcachofa. En la presentación de la nueva estrategia socialista de cara al otoño caliente que nos espera, la portavoz del Comité Electoral Socialista ha dicho que estas elecciones se juegan entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, restando todo tipo de protagonismo tanto a Ciudadanos como a Podemos. En lo que está el Partido Socialista es en ser primera fuerza política. Creemos que es posible y que tenemos las capacidades para ello. Y lo que quiere el Partido Socialista es cambiar este país y poder aplicar nuestras políticas de igualdad, de crecimiento justo, de limpieza democrática con Pedro Sánchez en la Moncloa. Y estamos convencidos de que estas elecciones se juegan entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Parece que PP y PSOE se ponen de acuerdo para desdeñar a las nuevas formaciones políticas que van surgiendo. Siguen apostando claramente por el bipartidismo. Prueba de ello es lo que acabamos de escuchar y los ataques de Javier Arenas a los socialistas. Califica a los gobiernos de alcaldes, ha dicho, radicales, aupados por el PSOE, como la antesala de la estrategia de los socialistas en las elecciones nacionales. Convoca a hacer un análisis en profundidad de las consecuencias políticas y sociales de los gobiernos extremistas, radicales, populistas, que dirigen muchas ciudades donde ganó el Partido Popular y el Partido Socialista decidió que no debía gobernar el Partido Popular, que tenían que hacerlo los que habían perdido las elecciones. ¿Qué sería de la cohesión de España con un gobierno de socialistas, Podemos e independentistas? Yo creo que la respuesta la sabe todo el mundo. ¿Qué sería de España líder de crecimiento en Europa en este momento con un gobierno de PSOE, Podemos, independentistas? Pues pasaríamos a la cola del empleo en Europa en un corto periodo de tiempo. Eduardo, el Partido Socialista vuelve a retomar el puño y la rosa que aparcaron desde hace unos años. ¿Vuelve el socialismo clásico? No, no vuelve el socialismo clásico, Gonzalo. Cuando se recuperan los emblemas, los iconos y las insignias del abuelo para ganar unas elecciones, es que el nieto anda escasito de recursos propios para vencer y coquetea con la evocación y la nostalgia de sus votantes. Eso es lo que el PSOE acaba de hacer al recuperar el puño y la rosa de los felices y mejores, porque lo fueron para ellos, tiempos pasados del socialismo que encarnó en Felipe González y en 202 diputados. Desde las devastadoras legislaturas de Zapatero, el PSOE no levanta cabeza.
lo han intentado todo para volver a conectar con un electorado en permanente hemorragia. Han cambiado el diseño, las caras, la indumentaria, los logos, los iconos y las señas. Hasta han sacado a escena la bandera de España. Y nada. Ahora, viendo que los augurios demoscópicos no les son propicios, echan mano del puño y la rosa, pero les falta aquel Felipe González de 30 y tantos años, frente al cual Pedro Sánchez es un párvulo sin tallo, sin talla y sin espinas. Nos vamos hasta Cataluña y es que Standard & Poor's ha rebajado la calificación de la deuda y el crédito a largo plazo de esta comunidad autónoma, pasando de BB a BB negativo, manteniéndose en grado de bono basura y con perspectiva negativa. ¿Cuáles son los motivos que han llevado a la agencia de calificación a rebajar dicha calificación en esta comunidad? Lo argumentan por la tensión política que dicen tiene Cataluña con el gobierno central después de las elecciones del pasado 27 de septiembre. Considera el organismo que hay riesgo de que la buena coordinación de los dos gobiernos para afrontar la deuda de la comunidad se vea comprometida. Sin duda un jarro de agua fría para los propósitos de los independentistas. Más asuntos porque es que sigue en el aire el gobierno de la Generalitat de Cataluña para los próximos meses. La rueda de prensa de la CUP de ayer solo sirvió para sacar un titular. Quieren gestos de desobediencia política y desafío a las instituciones del Estado para prestar su voto al nuevo gobierno. Y siguen sin tener claro que sea Artur Mas quien lidere el nuevo Ejecutivo. Preguntado hoy al respecto, el número 1 de la lista independentista Junts pel Sí, Raül Romeva, ha asegurado en una entrevista que está de acuerdo en prácticamente todo con la CUP. Asegura que prefiere centrarse en el qué, el cómo y el cuándo se consigue la independencia que en quién va a ser el próximo presidente de la Generalitat. Bueno, jo crec que el que és molt important... Bueno, yo creo que lo que es muy importante, ells, nosaltres ho hem dit en tota la campanya, és el què, el com i el quan. I això és, en aquest sentit estem absolutament d'acord. Y en este sentido estamos totalmente de acuerdo. Es tan importante esto. I ho hem dit sempre que el qui està supeditat a això i que per tant el qui en aquests moments és secundari i ens trobarem una fórmula. Y encontraremos una fórmula. Palabras de Raül Romeva, la respuesta del gobierno a través de su vicepresidenta, quien ha contestado a las intenciones de la CUP cuando ayer pedían gestos como desobedecer al Estado y al Tribunal Constitucional para brindar su apoyo a la lista de Artur Mas. Sáenz de Santamaría ha pedido a Artur Mas que no se eche en manos de esta formación antisistema. Ahora pretende hacer en Cataluña un programa que todos conocemos y que está muy alejado ya de lo que quiere la inmensa mayoría del electorado en Cataluña, por lo que hemos visto. Yo creo que para gobernar uno no se tiene por qué someter a minorías y a programas que son de abierta desobediencia al marco de convivencia. Más valoraciones de la realidad que se está viviendo en Cataluña. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha vaticinado que la situación política va a desembocar en un adelanto electoral y dice que la situación social va a acabar como el Rosario de la Aurora. Sino que además entre los que están diciendo no a España, pues hay una situación caótica que a pesar de tener mayoría de escaños les impide llegar a acuerdos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en Cataluña, pero nos podemos ver con un panorama en el que a lo mejor hay que convocar elecciones anticipadas. El señor era el que decía que él era muy astuto, ¿no? Y daba lecciones a los demás. Pero claro, como siga con estas astucias, pues aquello va a acabar como el Rosario de la Aurora. En la misma línea se pronunciaba anoche José Antonio Ortega Lara, víctima de ETA, pronunció una conferencia sobre valores y ejemplaridad en la que aseguró que la situación en Cataluña va a acabar con consecuencias dramáticas. Le escuchamos. ¿Cómo se reconducirá eso? Yo no le veo una vía a corto plazo, no le veo una salida digna para Cataluña y digna para España. Yo creo que va a ser traumática, lamentablemente, para todos. Todos vamos a perder mucho, quizás unos más que otros, pero que todos vamos a perder. Eduardo, aun a riesgo de que nos llamen o de que califiquen a gente como Hernando Ortega Lara, a ti mismo como catastrofistas, agoreros, ¿compartes este análisis de la situación que se vive en Cataluña que acabamos de escuchar? Pues personalmente lo comparto, pero es que lo comparte hasta el mismísimo Artur Mas, como vamos a explicar. Las palabras de Ortega Lara y de Hernando sobre la situación de la sociedad catalana las comparte hasta el mismísimo Artur Mas. Bien es cierto que solo en la intimidad, como acaba de revelar el presidente valenciano, Ximo Puig, en la revista Temps, destruyendo con sus declaraciones la aparente fortaleza del discurso separatista de Mas. Cuenta Ximo Puig que el pasado verano, en Menorca, ojo,
aún no había llovido todo lo que acaba de jarrear en Cataluña, mantuvo una discreta reunión con Artur Mas en la que éste le transmitió su honda preocupación por la profunda división que se vive en la sociedad catalana. Claro, señor Mas, y el responsable y el líder de esa división es usted, que ha desatado unas fuerzas y provocado unos acontecimientos en Cataluña que ahora ya no es capaz de controlar, que es lo que pasa en todos los procesos como el que usted ha liderado, irresponsablemente, entregando las riendas del poder a quienes no querían, como usted, solo jugar a la independencia, sino proclamarla de verdad. Mas acabará llorando como Boabdil sobre el drama catalán que él ha escrito, escenificado y desencadenado. Muchas gracias, Eduardo. Nueva muestra de la intransigencia del nacionalismo catalán. Le situamos. El pasado domingo desfiló en Torrejón de Ardoz, en Madrid, una colla de gigantes de una localidad llamada Puigcerdà, un municipio de Gerona. Estos gigantes desfilaron por la ciudad madrileña e hicieron dos cosas que han sentado fatal al independentismo. Formaron con los colores de la bandera española e interpretaron el himno nacional. Vean. Polémica en la localidad de Puigcerdà después de que su comparsa de gigantes interpretara el himno español durante un acto en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y por formar después una bandera de España agrupando a diferentes personas. Esto ha provocado la crítica de muchos vecinos de Puigcerdà y tanto la Asamblea Nacional Catalana como Esquerra Republicana de Cataluña y Reagrupament han pedido al Ayuntamiento, soberanista en su totalidad, que impida que el grupo desfile representando a la localidad. Por su parte, el grupo de gigantes defiende que son una asociación apolítica y estudia denunciar ante los Mossos las diferentes amenazas que están recibiendo en las redes sociales. El concejal de Esquerra, por su parte, ha lamentado que media docena de miembros de la colla de gigantes la hayan abandonado tras la interpretación del himno y ha afirmado que otros grupos de Cataluña están tan indignados que amenazan con no desfilar más en Puigcerdà. Triste episodio de intransigencia del nacionalismo catalán que no va a empañar la efeméride que celebramos el próximo lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, Día de la Hispanidad y también la Virgen del Pilar, patrona de nuestro país. Hace 523 años que se descubrió América, una fecha trascendental, ya que a partir de esa fecha se inició el contacto entre Europa y América, que culminó, como saben, con el llamado encuentro de los dos mundos. Para hablar de esta festividad tan importante en nuestro país, contamos con la presencia en el plató de este informativo del señor Guillermo Rocafort. Como saben, es historiador y caballero legionario. Ya le saludamos. Señor Rocafort, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, el próximo lunes, lo hemos dicho, se celebra la Fiesta Nacional de España, de nuestro país. Una efeméride que sin duda no es baladí, ¿no le parece? Y menos en los tiempos que corren. Bueno, realmente la hispanidad es la gran desconocida. España hace ya demasiadas décadas que de alguna forma abjuró de su destino de universalidad. España, como bien has comentado, Gonzalo, es encuentro de dos mundos. Ahora mismo esta España cainita solo mira hacia sí mismo. Lo que tendríamos que hacer es mirar hacia los 5 continentes, hacia la Guinea española, la España africana. Mirar hacia Hispanoamérica, donde hay 500 millones de personas que hablan nuestro mismo idioma. Pero claro, ¿qué podemos ofrecer a ese mundo? ¿El cainismo actual? O digamos, por el contrario, lo que definió a la hispanidad según García Morente, que es el estilo, el modo de ser español. Yo creo que lo que tenemos que recuperar, que está muy denostado hoy en día, esa caballerosidad, ese talante histórico demostró España a lo largo de los siglos, desde el descubrimiento de América hasta relativamente bien poco, del cual hemos ahora actualmente completamente apostatado, ¿no? ¿Por qué hemos perdido esa caballerosidad que usted acaba de hacer mención y hemos acabado en ese cainismo actual? Que, por cierto, explíquenos qué quiere decir ese cainismo que dice usted que vive España. ¿Por qué hemos pasado de caballerosidad al cainismo actual en tantos años? Bueno, pues como decía Ramedio de Maeztu, la hispanidad es como un roble sofocado por la hiedra. Es decir, ahora mismo esa división interna, esa situación que existía antes de los romanos de enfrentamiento entre aldeas, entre tribus, es lo marca el destino de nuestra nación durante los últimos siglos. Lo que hay que recuperar es la unidad y proyectarla hacia Hispanoamérica. Hispanoamérica está completamente dividida, pero también parafraseando a García Morente, ¿qué socialista español o qué liberal español ha tenido una trayectoria universal como han tenido, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Carlos V, esos españoles que estaban entroncados con la tradición hispánica, milenaria? Sí que tiene un papel en la historia, pero repito esta reflexión de García Morente y también de Ramedio de Maeztu, ¿qué socialista español o qué liberal español tiene un papel relevante en el mundo? Desde que España
digamos, invirtió sus valores, digamos, cuando empezó a odiar lo que amaba y amar lo que odiaba, ese es el origen de la tragedia de la hispanidad. Al final el resultado es división, caínismo, independentismo. España tiene que volver a recuperar la universalidad. España siempre ha sido, como decía Ramiro de Maeztu, un imperio espiritual, es decir, el ser de la hispanidad es que todo español se puede salvar con independencia de su condición sexual, religiosa, es decir, la posibilidad de esa salvación eterna, ¿no? Es decir, la vinculación de España al catolicismo. Hoy en día España está, ya digo, es decir, ¿qué socialista español tiene una influencia a nivel internacional? Ninguna. Nos hemos empequeñecido, nos hemos envilecido porque hemos apostatado nuestros valores. Digamos, el anteponer el ser al tener, la caballerosidad, la trascendencia, la generosidad, el sacrificio. Lo que hizo España, que fuéramos titanes. España, una nación de 5 millones de habitantes, dominó el mundo. Éramos un imperio, como bien comenta Eduardo García Serrano, un imperio pentacontinental. Desde entonces, pues somos un barco a la deriva, como bien decía don Rafael García Serrano. Bueno, vamos a centrarnos en la actualidad, porque el próximo lunes se va a llevar a cabo el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. ¿Exactamente en qué va a consistir? Bueno, vamos a ver, el desfile es una evocación, en principio se llamaba el Día de la Raza, luego el Día de la Hispanidad, es una evocación de ese descubrimiento de América, ese encuentro de dos mundos. Es un desfile militar, de alguna forma, con una serie de partes, homenaje a la bandera, homenaje a los caídos, un desfile terrestre muy reducido, lamentablemente, los recursos presupuestarios, y también que sabemos que a nuestro actual presidente Rajoy no le gustan mucho los desfiles militares. Dijo textualmente que le parecía un coñazo, y perdón por la expresión. Sí, sí, él se pensará que no nos acordamos los que amamos a las Fuerzas Armadas, claro que nos vamos a acordar. Pero lo que buscamos sobre todo es ese encuentro con los chilenos, con los argentinos, con los filipinos, con los guianos ecuatorianos, es decir, ese mensaje de que España es, digamos, un imperio espiritual que ha dejado en todo el mundo universidades, catedrales, ha dejado estructuras sociales. El imperio anglosajón y el imperio holandés y el imperio francés que ha dejado pobreza y mucho odio, ¿no? Entonces nosotros de alguna forma dejamos una semilla, nos fundamos con muchos pueblos. Desgraciadamente hemos dado la espalda a esa tradición histórica. Ojalá que en las futuras décadas nos reencontramos con la hispanidad, porque es el futuro de España. Bueno, uno de los momentos más importantes que se van a vivir el próximo lunes, sin lugar a dudas, es el homenaje a los caídos. Vamos a ver un pequeño extracto de lo que se va a ver el próximo lunes. De la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. ¿Qué siente un legionario como usted al vivir y el ver este momento? Bueno, pues es un momento de honda emoción. Lo hemos vivido cuando cumplimos con nuestro servicio militar, lo vemos todos los desfiles del 12 de octubre, el desfile de las Fuerzas Armadas. El homenaje a la bandera y a los caídos es un acto de justicia. En concreto, en la Legión Española ha aportado a España 10.000 caballeros legionarios que han caído por la patria. Para nosotros la vida es un camino de trascendencia. Ambicionamos una España celestial, que es un reflejo divino de la actual España. Entonces, para nosotros no nos pueden quitar, digamos, estos símbolos que de alguna forma marcan nuestra idiosincrasia. Somos verdaderamente continuadores de una trayectoria milenaria. Desde la época de los romanos existe España. El primer español caído está recogido en las crónicas, era Istolacio, un antiguo íbero que luchó contra los fenicios. De entonces han
caído millones de españoles luchando por esta nación, ¿no? Desde luego, estos homenajes son importantes, pero también nos gustaría verlos en los colegios, en las universidades, en todos los centros sociales, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde realmente la presencia del caído por la nación tiene un referente moral fundamental. ¿Qué es lo que carecemos hoy en día de referentes morales? No hay referentes morales. Habla usted de la educación. Desde luego, poco se enseña de las Fuerzas Armadas, de los caídos en nuestro país. Sin embargo, las Fuerzas Armadas son la institución o un sector de la sociedad española que más valoración tiene dentro de la sociedad, según el CIS. Y a pesar de lo que nos han discriminado y de lo que nos han aislado durante las últimas décadas. Es decir, tampoco digamos que es un mérito porque el Ejército y las Fuerzas Armadas cumplen su obligación. Es que realmente las instituciones públicas en España están tan degradadas, la justicia está tan podrida, la clase política está tan corrupta que el que lo haga medianamente bien va a quedar pues, en primer lugar. El Ejército español no es que le está haciendo medianamente bien, es que lo está haciendo de forma excelente. Se ha adaptado a los nuevos tiempos, ha aceptado de alguna forma la sumisión al poder político, está cumpliendo ejemplarmente los mandatos que recibe. Y eso, afortunadamente, el pueblo español, que no es tonto, lo percibe y ve el Ejército español, las Fuerzas Armadas, como una tabla de salvación, que es lo que es para la patria. Señor Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado estos 10 minutos aquí en este informativo. Le agradecemos su presencia una vez más y le emplazamos a la semana que viene a analizar a ver cómo ha ido este desfile y más aspectos de la actualidad. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo. Más asuntos, porque vamos a hablar ahora de una polémica que se ha producido en el Senado a raíz de unas declaraciones de un senador del Partido Popular. Le situamos. Se estaba debatiendo en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta las cuentas del año que viene. Tocaba debatir algunas enmiendas presentadas por el Partido Socialista en las que pedían recuperar las ayudas a las exhumaciones y a las asociaciones de la memoria histórica. Tras esta alocución, José Joaquín Peñarrubia, senador del PP, respondía a los socialistas lo siguiente. Cansinos sobre esta cuestión, cansinos con la memoria histórica. Pero no iba a lo de verdad, no iba a lo humano, a exhumar esas fosas y recuperar los cuerpos y facilitarle a las familias esos cuerpos de sus seres queridos. Y ya no hay más fosas que descubrir, salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los 4 puntos cardinales de España. Palabras que ha provocado la indignación del Partido Socialista y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, quienes califican estas afirmaciones como insultantes. Eduardo, ¿te parece insultante lo que ha dicho este senador? No, no me parece en absoluto insultante, si bien el tono de la primera parte de la intervención es incorrecto. El resto del desarrollo no es ni incorrecto ni insultante, la primera parte sí. Lo cierto y verdad, Gonzalo, es que la Ley de Memoria Histórica, en virtud de la cual se abre el proceso de exhumación, de búsqueda de esos cadáveres, pues se hace contra los otros combatientes en la guerra civil, con el noble intento de buscar esos cadáveres. ¿Qué ha sucedido? Si efectivamente estuvieran apareciendo esos centenares de miles de españoles ejecutados o asesinados, pues estarían abriendo los telediarios y las páginas de los periódicos todos los días. Sencillamente no han aparecido. Lo han intentado y no han aparecido porque no hubo tantos como los padrinos de la memoria histórica pretenden hacernos creer. Queda clarísimo. Muchísimas gracias, Eduardo. Más asuntos porque se ha producido la 9ª sesión del juicio contra la niña Asunta, es decir, sobre la niña Asunta Basterra, asesinada hace 2 años en condiciones todavía desconocidas. En la jornada de este viernes, la defensa de Rosario Porto ha llamado a declarar a una reclusa, una presa, que pasó 9 meses en la cárcel con la acusada, y esta reclusa ha declarado el absoluto abatimiento de la madre por la muerte de su hija. En paralelo, la psiquiatra que años antes, en el año 2009, atendió a Porto, ha asegurado que en aquella época Rosario Porto tenía ya ganas de morir. Sepamos más detalles de la jornada que se ha producido hoy. María Durán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Cuéntanos. Pues sí, como tú decías, hoy hemos escuchado la declaración de esta presa. El primero de la mañana ha sido el comisario de Santiago. En su declaración ha ratificado que un testigo dijo que el día de la desaparición de Asunta la había visto en una calle de Santiago a las 7:30 de la tarde. En teoría, a esa hora la niña debía estar
ya en su casa porque se encontraba mal, según versiones de los padres. También es verdad que luego ha declarado como testigo el ciudadano que denunció haber visto a la niña y ha dicho que no podría asegurar que era ella, aunque sí era una niña asiática. O sea, se ha contradicho con su primera declaración, ya que cuando fue a la policía, cuando murió Asunta, dijo que estaba seguro de que la había reconocido. Pero la declaración más impresionante del día ha sido la de la psiquiatra de Rosario Porto. El propio abogado de Rosario le ha preguntado si Asunta era un estorbo para Rosario Porto. Ella se ha acogido a su código deontológico, ha dicho que lo que hablo con Rosario Porto conmigo se queda. Además ha narrado 2 intentos de suicidio de la madre de Asunta hasta el año 2009 y ha afirmado que los psiquiatras le diagnosticaron un problema de amor-odio con sus relaciones personales. Escuchamos los mejores momentos de la intervención de la psiquiatra. Es una paciente que viene acompañada de su esposo en un estado de ansiedad, angustia, tristeza y con deseos de morir. ¿La consideraba usted una paciente de riesgo en ese momento? Sí. ¿Llegó a pedir el alta voluntaria en contra de su criterio? Sí. Mi preocupación era su riesgo contra sí misma. Esa era mi preocupación. ¿Por qué? Porque había un antecedente muy claro de depresión y un antecedente de un intento de autoeliminación. ¿Temía usted que pudiera causar en esa alta voluntaria y en aquellas condiciones que supusiera un riesgo para terceras personas? No. Para ella sí. Para ella sí, para terceros no. Gracias. No. Es viernes, va concluyendo esta semana, tiempo de echar la vista atrás a lo que la economía, los mercados han dado de sí, las inversiones y lo mejor para la semana que viene. Sección que estrenamos hoy y que esperemos que dure muchas semanas. Borja Jiménez, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Cuéntanos. Bueno, el IBEX ha encadenado hoy su octava jornada al alza y ha cerrado con subidas del 1,26% hasta los 10.309 puntos. El selectivo español ha repuntado en total un 7,3% en la que ha sido su mejor semana desde junio del año 2012. Pero vamos a repasar también cómo se han comportado las principales plazas europeas. Como pueden ver en sus pantallas, el IBEX 35 ha sido la plaza europea con mejor comportamiento y eso que el resto de índices han cerrado la semana todos en positivo, con subidas superiores a los 4 puntos porcentuales. El Eurostoxx, que es el índice que aglutina las principales compañías del viejo continente, se ha revalorizado más de un 1%. El mejor valor del selectivo español ha sido ArcelorMittal. Se ha disparado en el IBEX y sube más de un 25% en las últimas 5 sesiones después del gran desplome que habían sufrido sus acciones en los últimos meses por la bajada del precio de las materias primas. Los analistas de Citi emitieron ya un informe en el que consideraban que ahora mismo es un buen momento para adquirir acciones de ArcelorMittal después de un tiempo en el que apostaban por la neutralidad. Arcelor es la mayor compañía siderúrgica mundial con una plantilla de más de 490.000 empleados y que está presente en más de 60 países. Pese al rebote, sus títulos caen casi un 40% en el último año y un 28% solo en el último trimestre. Por otro lado, el peor valor de la semana ha sido IAG. Ha caído un 2% en las últimas 5 sesiones, muy lastrada por el despertar del precio del crudo, que es el que va a aumentar los costes. Al hablar de una aerolínea, como es lógico, cualquier encarecimiento del petróleo sentará mal a la compañía. Y el sector más alcista de la semana ha sido, sin lugar a dudas, el sector acerero, y es que el castigo sufrido por el sector del acero a nivel mundial ha sido muy significativo desde que la economía cediera una ralentización en su crecimiento este mismo verano. Escuchamos a Gabriel López, él es director de Invertif. En relación a ArcelorMittal y Acerinox, las dos empresas son muy cíclicas, muy dependientes de los ciclos económicos y las dos han tenido un comportamiento extraordinario esta semana. ¿Y por qué? Pues porque han recuperado las materias primas, el níquel, que ha subido un 6%, es un componente muy importante en la producción del acero inoxidable y beneficia muchísimo a Acerinox. Igualmente, ArcelorMittal ha visto el precio del acero subir, sobre todo en Estados Unidos.
Juan Manuel Pérez Maya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, los enigmas también existen en el mundo del fútbol, ¿no? Y en las redes menos sociales. toda la redacción de deportes estáis así, ¿eh? Estamos interpretando, estamos haciendo un poquito de interpretación del mensaje que ha publicado Messi esta mañana en las redes sociales. Contextualizamos, lo ponemos un poquito en valor. Ayer, la Abogacía del Estado dijo que Messi sí podría ser inculpado, incluso pidió para él 22 meses de cárcel, por supuesto fraude fiscal. Recordamos que antes la Fiscalía le había exculpado. Bueno, pues hoy Messi ha reaccionado así, subiendo esta foto, y así estoy yo, H. No sabemos si se refiere a Hacienda, si harto, incluso algunos hablaban de un posible insulto. Bueno, hay que interpretar las palabras de Messi, que no tenemos muy claro a qué se refiere. Eso sí, en lo que ya es puramente deportivo, su lesión, estábamos viendo que tenía la ortopedia en la pierna izquierda, que es la que sigue lesionada en su ligamento. En principio tenía para 8 semanas, lleva 2 ya lesionado, le quedan 6. Esas 6 semanas son las que faltan para llegar al clásico del Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. ¿Llegará a tiempo Messi? Ayer estuvo José Luis San Martín, experto en recuperación deportiva, que dijo esto. Yo creo que sí, yo creo que va a llegar. Porque además luego hay una cosa que supongo, vamos, estoy seguro, está entrenando mañana y tarde. Yo creo que va a hacer todo lo posible. Ahora, insisto, es una lesión complicada. Y en el mejor de los casos, aunque llegue, no llega. Llega justo. Y que luego, que tenga suerte la primera entrada, que no le vaya al ligamento. Porque lo mejor... Ayer estuvo en punto pelota. Otro que se ha lesionado, Karim Benzema, jugaba anoche un amistoso con su selección, con Francia ante Armenia, marcó un doblete, demostró su gran momento, pero eso sí, al minuto 80, después de marcar su segundo gol, se dejó caer y se llevó la mano a los isquios de la pierna izquierda. Parece ser que tiene un problema muscular y ya la Federación Francesa ha avanzado, ha deslizado que estará fuera unas 3 semanas. Hay muchísimo malestar en el Real Madrid, ya que este era un amistoso, llevaban jugados 80 minutos de partido, podría Deschamps haber cambiado al jugador francés y sin embargo le mantuvo en el campo. Hay que recordar que en esas 3 semanas el Madrid jugará ante Levante y Celta de Liga y el trascendental partido de Champions ante el PSG, que se perderá Karim Benzema. Otro jugador del Real Madrid, Keylor Navas, también jugó anoche con su selección, en este caso en Costa Rica, y lo estamos viendo. Iba ganando Sudáfrica, de repente el árbitro detiene el partido. ¿Por qué? Pues si nos vamos hasta el área de Keylor Navas, vemos cómo saltan 2 aficionados y en mitad del partido, con el balón en juego, le piden un autógrafo. Keylor fue amable con ellos, se lo firmó, pero eso sí les pidió que salieran del campo para que pudiera continuar el partido. Y otro partido, el que se va a disputar en apenas 10 minutos, el de la selección española. Ya antes les hemos dicho el 11, el portero de la selección española, el capitán Iker Casillas. Ayer hizo feliz a un niño y a una madre. ¿Cómo? Regalándoles la camiseta. Vamos a verlo. ¡Por favor! ¡Qué fiera! ¡Eres un fiera! ¡Sois una fiera! Está sudado desde que lo han tenido puesto. ¿Está contento? Sí. Bueno, celebrando que estaba la camiseta sudada. Nos vamos a fútbol internacional. Ayer, ya lo dijimos, Jürgen Klopp, nuevo entrenador del Liverpool, ha sido presentado esta misma mañana y el Borussia Dortmund, su ex equipo, le felicita así con esta imagen. Parafraseando un poco a los Beatles en esa famosa portada de Abbey Road, hemos oído las noticias. Jürgen, te deseamos lo mejor en The Kop, la grada de Anfield, te deseamos lo mejor en Liverpool, un bonito detalle. Bueno, pues como decimos, esta mañana ha sido presentado. En una rueda de prensa, en esa rueda de prensa le han preguntado si como Mourinho, cuando llegó a Inglaterra, se define como The Special One. Vamos a ver qué ha contestado el carismático entrenador alemán. I don't want to describe myself. So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. Viernes, la sección más esperada de la semana, sin lugar a dudas. María Durán, buenas noches. Buenas noches otra vez, Gonzalo. Bueno, hablamos de estrenos. Tu admirado, tu, no sé si decir amado Hugh Jackman, estrena peli. Lo puedes decir, haces muy bien en decirlo. Tenemos un fin de semana largo y una semana de esas de estrenos que nos apetecen absolutamente todas las películas, así que muy atentos. Una precuela del clásico cuento de Peter Pan llega a la gran pantalla esta semana. Una cinta que narra la historia de un huérfano de 12 años, Peter Pan, transportado al mundo de Nunca Jamás, y el comienzo de su amistad con el Capitán Garfio y su rivalidad con el temido Barba Negra. ¿Y si no eres capaz de intentarlo? El inspector Leo Caldas, interpretado por Carmelo Gómez, investiga en la playa de los Ahogados la muerte de un marinero cuyo cadáver maniatado llega a la costa arrastrado por las olas del mar. Un thriller ambientado en Vigo y basado en la novela del mismo nombre de Domingo Villar. También en la cartelera esta semana una comedia adolescente sobre la amistad, Yo, él y Raquel. Greg es un estudiante cuya única motivación en su último año de instituto
es hacer versiones de películas clásicas junto a su íntimo amigo hasta que su madre le obliga a que se haga amigo de Raquel, una compañera de clase con leucemia. No, oye, no estoy aquí porque te tenga lástima, solo estoy aquí porque mi madre me ha obligado. Otro estreno español, Segundo Origen, una cinta que versa sobre la apocalíptica historia de Alba, una adolescente blanca, y Didac, un niño negro de 10 años que son los únicos supervivientes de un holocausto que devasta la Tierra. La última adaptación que realizó Vigas Luna. No me importa si estamos solos tú y yo para siempre. Y como última novedad de la semana, Golpe de Estado, protagonizada por Pierce Brosnan y Owen Wilson. Una familia americana que vive tranquilamente en un país del sudeste asiático se enfrenta a un golpe de Estado que les hará buscar una vía de escape a través de huida y engaños. Una cinta de suspense político y acción. Y en cuestiones de moda, la noticia de la semana es el desfile de Chanel. Ha presentado Karl Lagerfeld su colección para la primavera de 2016, recreando un aeropuerto. Lo vemos. Tras crear un supermercado en el que hasta el detergente se convertía en objeto de deseo para las fashionistas y sacar a la calle en una manifestación a las mejores top models del mundo, con Gisele Bündchen a la cabeza, Karl Lagerfeld lo ha vuelto a hacer. El diseñador de Chanel ha recreado esta semana en su desfile para la primavera de 2016 una terminal de aeropuerto. Bajo el título Chanel Airways, el modisto presentó una colección para todos los gustos, con materiales diversos, colores empolvados, estampados étnicos. Las invitaciones eran tarjetas de embarque. Las modelos no olvidaron sus equipajes de cabina e incluso el personal de tierra lucía unos uniformes que ya quisieran para sí Dubai Airlines. Sobre la pasarela contó con algunas de las modelos más cotizadas del momento, como Kendall Jenner, aunque el front row tampoco defraudó. En primera fila vimos a Cara Delevingne, una de las maniquís preferidas de Lagerfeld, ahora ya retirada de los desfiles y centrada en la interpretación. Y es que con un aeropuerto como este, nunca nos daría pereza viajar. Espectacular presentación, sin duda, María. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches y buen puente. Igualmente. Creo que tienes trabajo por delante, claro que sí. Señores, nos despedimos, ya lo saben. Pueden seguir informados en gaceta.es, lo tienen detrás de mí, .pelota.es. Les dejamos con el programa deportivo de referencia .pelota, después el Gata al Agua, y nosotros volvemos el próximo martes a las 8 de la tarde. La información fiel a su cita a las 8. Adiós. El verde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. En CaixaBank verás la vida de otro color. Con el pack Multiseguros tendrás todos tus seguros en una sola cuota mensual sin coste adicional. Y además podrás disfrutar de hasta 3 meses gratis. CaixaBank, tú eres la estrella. Una velada en Restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia. Si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal, podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas, tanto en el interior como al aire libre. Restaurante Portonovo, en la salida 10 de la A6. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo, contigo de principio a fin. Por fin.